Uno de los temas más recurrentes que tengo a lo largo de los tiempos de enseñanza es el referente a lo que es la religión, el legalismo religioso un sistema religioso, o cómo entender la ley, me refiero a la ley mosaica, y cómo entender este nuevo tiempo en Cristo. Entonces son bastantes preguntas como que se parecen de alguna forma, pero sin duda alguna no son lo mismo. Entonces durante esta semana, vamos a comenzar a trabajar en relación a todas esas inquietudes. Como digo, es uno de los temas más recurrentes, es una de las preguntas normalmente que más se me hace y quién sabe cuando me hacen saber los alumnos en relación a por qué no tenemos que guardar la ley mosaica. Entonces ahí como que se sienten mal o de alguna forma se perturban. Por consecuencia, el no guardar la ley mosaica a algunos les hace sentir bastante mal, les hace sentir incómodos o de alguna forma sienten que no están cumpliendo la palabra o también están ofendiendo a Dios y sus principios espirituales. Entonces, primero vamos a ver y vamos a ver hasta dónde llegamos. Estas son grabaciones cortas. Lo primero que vamos a ver es entender la religión. Cuando hablamos en el Perú, voy a hablar ahora, cuando hablamos acá de la religión, se habla muchas veces, a pesar de que el Perú es un país laico, se habla de la religión oficial y eso. En el Perú no hay una religión oficial, para empezar. Lo que hay es un reconocimiento histórico de tradiciones y todo ello a una confesión religiosa. Pero yo lo que quiero decir en buen resumen es que nosotros podemos hacer de cualquier tema una religión, porque religión lo definimos en el concepto más amplio, es como un conjunto de creencias, patrones de creencias, ¿no? A través de las cuales yo me muevo, opero, funciono, trabajo, pienso de acuerdo a ese patrón, a ese sistema, ¿no? A ese conjunto de creencias que los he armado de tal forma que me permiten o me facilitan de alguna manera el poder yo sentirme bien, sentirme cómodo. Ahora, cuando eso lo llevamos al tema religioso, entonces tenemos que decir desde otro lado, pero muy parecido, que es un conjunto de creencias, patrones de creencias, una configuración de creencias basadas en el ser humano, basadas en el hombre, con el fin de tratar de acercarse a Dios, tener una relación con Dios, posicionarse delante de Dios y sentir su corazoncito bastante bien delante de Dios. Pero vuelvo a repetir el punto central, que está basado en el conjunto de creencias de la persona. Pero nosotros tenemos que mirar todo a través de la palabra de Dios. Porque si no, nosotros vamos a caer en que tenemos la palabra de Dios, pero también tengo las opiniones de Pepito y los comentarios de Juanita. Entonces, de eso no se trata. Lo que estamos hablando es que nuestra única fuente de revelación y de referencia tiene que ser la palabra de Dios. Religión, una confesión religiosa, vamos a decir así. La religión en cuanto a la fe puede darse de quien sea. Muchos, inclusive, de acuerdo a su estructura organizacional, a su estructura institucional, a la cantidad y muchas veces cientos de estatutos que han puesto en sus organizaciones, ya han caído, ¿no?, en una serie de formas, en un conjunto de creencias, ¿no?, a través de las cuales ellos quieren agradar a Dios o acercarse a Dios. Pongo un ejemplo, ¿no?
yo voy a agradar a Dios haciendo esto, 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 esto. Ponen toda una ritualidad. Que eso ya tiene que ver con el legalismo religioso, que es la forma como funciona la religión, ¿no? Porque la religión es una cosa y el legalismo religioso es la operatividad o el funcionamiento de esa religión. Entonces, y podemos caer en esa ritualidad que para poder, digamos, vamos a ponerlo de esta forma, que para poder acercarme a Dios yo tengo que hacer A, B, C, D hasta la Z. Pero la verdad es de que el que nos ha acercado a Dios es Jesucristo. Ningún ser humano por sí mismo podía generar una comunión con el Padre, sino que nosotros tenemos una comunión con el Padre en función a sus propios méritos o a su propia confesión religiosa. Ha sido a través de Cristo, a través de Jesucristo, que nosotros ahora volvemos a tener una relación con el Padre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y si alguien dice, yo tengo que, para agradar a Dios, yo tengo que hacer de nuevo de la A a la Z, pero la palabra de Dios menciona simplemente que sin fe, una fe en quién, una fe en Cristo, en su obra consumada, pero también es una fe en su palabra, ¿no es cierto? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nos damos cuenta que va a haber una colisión ahí, ¿no? Va a haber un choque, sin duda alguna, porque, bueno, las personas tienen su forma, tienen sus patrones de creencias, entonces, y dicen, bueno, yo para poder estar en una relación correcta con Dios, tengo que hacer de la A a la Z. Ahora, sin duda hay cosas que tenemos que hacer, pero no para, sino desde. Es decir, yo no tengo que hacer cosas para acercarme a Dios, sino yo tengo que vivir sabiendo que ya a través de Jesucristo he sido acercado al Padre. Entonces, y que la misma palabra de Dios dice que somos aceptos, somos aceptados, ¿no? ¿Por causa de quién? No de las cosas que yo hago, ha sido por causa de Cristo. Entonces, nosotros podemos convertir aún nuestra fe en Cristo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, la podemos convertir en un sistema religioso, la podemos convertir en un legalismo religioso. Y al final va a suceder lo mismo que sucedió en el huerto, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo claramente a Adán que del árbol, ¿no?, del conocimiento del bien y del mal, no debería comer. Sin embargo, Eva tuvo su versión propia, ¿no? Una versión parafraseada de ella misma, y dijo que no se podía comer ni tampoco se podía ver, ¿no? No se podía tocar, perdón, no se podía tocar. Entonces, si nosotros miramos desde ese lado, nos vamos a dar cuenta que ahí hubo un añadido. La religión es eso, ¿no? La religión se basa en una serie de añadidos y añadidos y añadidos y añadidos. Por ejemplo, la ley mosaica tenía 613 leyes, como lo hemos mencionado en otras veces, que eran leyes morales, eran leyes de ritualidad, en el sentido de todas las leyes ceremoniales, y había también un grupo de leyes de carácter legal, judicial, por el orden, porque en ese momento era un gobierno de Dios, una teocracia, ¿no? Pero sin embargo, le añadieron con el tiempo cantidad de otras pautas, de otras normas, hasta hacerlo sinceramente imposible. Vamos a continuar en unos minutos con otro tema.